Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar de Grace O'Malley, la reina del mar de Connaught. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Grace O'Malley, la reina del mar de Connaught. La verdadera historia de Grace O'Malley es poderosa y emocionante. Se convirtió en reina pirata de Irlanda y heroína feminista en una época en que las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Fue una mujer que desafió la tradición y las normas de género, que se hizo a la mar y usó su naturaleza agresiva a su favor. Como muchas de sus hermanas piratas, Grace O'Malley también fue víctima de la orientación predominantemente masculina en la historia. En su caso particular, se requería que las heroínas irlandesas encajaran en un molde específico, adecuadamente adornadas con el manto verde del patriotismo, sus vidas personales sin mancha y sus creencias religiosas católicas y romanas. Grace fue, como describió uno de sus detractores masculinos sobre ella, una mujer que se excedió. Pero empecemos por el principio. Grace Ní Maíl, anglicanizada como Grace O'Malley, nació en 1530 en la región de Umhail, en el condado de Mayo, en Irlanda. Grace pertenecía al clan Uí Mahill, anglicanizado también como O'Malley, un pueblo marinero resistente en la costa oeste de Irlanda. Según las antiguas genealogías de Irlanda, los O'Malley descendían del hijo mayor de un gran rey de Irlanda, Brian Ormsend, quien murió en la batalla. En la época del nacimiento de Grace, la corona inglesa tenía a Irlanda semi-abandonada, por lo que el clan O'Malley prácticamente dirigía la región de Umhail y tenía en su poder numerosas tierras. Podemos decir que Grace O'Malley estuvo rodeada de ciertas comodidades que quizá no estamos tan acostumbrados a ver en otras historias de piratas. Su padre era Owen Black Oak O'Malley, era el jefe del clan al que pertenecían y la fama le precedía. Las lenguas dicen que era un gran marinero. Anteriormente los clanes tenían lemas. El de esta familia en particular era Terra Marique Potens, es decir, poderosos por mar y tierra. Los O'Malley eran un clan marinero. Se dedicaban a surcar los mares para comerciar. También se dedicaban a cobrar un impuesto a aquellos que querían pescar en sus aguas. Tenían tal poder que construyeron una serie de castillos en las costas para proteger su territorio. Puntualmente saqueaban y controlaban construcciones costeras que pudiesen exponerlos frente al oeste de Irlanda. Grace, como mujer proveniente de la nobleza, recibió una educación bastante completa. Llegó a hablar latín como si fuera su lengua materna. A pesar de esta formación y el puesto privilegiado que ostentaba, sabía perfectamente que había crecido en el mar y estaba decidida a no abandonarlo. Según la ley Brehon de Irlanda, el poder dentro de un clan no se pasaba de los progenitores a los hijos, sino que los jefes eran elegidos por sus capacidades. A su vez, los clanes más importantes y poderosos se ofrecían a proteger a los clanes más pequeños a cambio de su lealtad y de su servicio. En aquella sociedad, las mujeres tenían ciertos derechos avanzados para la época en la que se encontraban. Tenían el poder de poseer tierras, heredar e incluso divorciarse de sus maridos si así lo deseaban. Pero había una cosa específica que no les tenían permitido hacer, y esta era liderar un clan. Grace fue la excepción debido a su formación y espíritu, ya que era la única heredera del clan O'Malley. Se convirtió en la jefa de la gran familia. Desde pequeña, Grace fue dotada con un gran espíritu aventurero, a la vez que fue conocida por ser una rebelde con causa. Existe una leyenda acerca de cuando ella era niña y quería ir con su padre a una de sus rutas comerciales a España. El padre, en su intento por convencer a la pequeña rebelde, inventó que al llevarla corría un gran peligro. Le comentó que con la gran melena que tenía, podía engancharse en alguno de los palos y cuerdas del navío. Grace, ni corta ni perezosa, cogió un cuchillo bien afilado y antes de que su padre partiese, ella misma se cortó su cabello pelirrojo. De ahí en adelante se ganó el apodo de Grain Maol, lo que traducido del gaélico viene a significar Grace la calva. Otras leyendas cuentan que Grace cortó su melena porque su madre, Margaret,
le impedía viajar con su padre, ya que ella no era un chico. Finalmente, ambos padres cedieron y Grace se embarcó en un viaje que sería el comienzo de su carrera en el mar. Aprendió rápidamente el oficio familiar acompañando a su padre en todos sus viajes de negocios. En 1946, Grace se casó con Donald Ann Croager o Faherty, el heredero de un clan vecino que ostentaba cierto poder. Este matrimonio facilitó un poderoso acercamiento entre dos clanes que, al juntar sus fuerzas, constituyeron una fuerte amenaza. En compañía de su marido, Grace perfeccionó el arte del abordaje y mejoró sus habilidades para navegar. También juntos se dedicaron a la piratería y a tomar por la fuerza una serie de castillos de manos de clanes rivales. Al poco tiempo de casarse, la pareja tuvo 3 hijos, una niña Margaret y 2 niños, Owen y Murrough. En el año 1506, Donald fue asesinado en batalla a manos de un clan rival. Grace tenía por entonces alrededor de 23 años. Tras su muerte, el clan que se sospecha fue el causante de la muerte de Donald intentó hacerse con el castillo de este. Grace unió sus fuerzas y, a pesar de ser inferiores en número, resistieron los ataques del enemigo para defender su posición. Una leyenda cuenta que Grace en esta batalla subió al tejado del castillo y ordenó a sus hombres que vertiesen metal fundido sobre las cabezas de sus contrarios. Tras este conflicto y otros que tuvo con los ingleses, que empezaban a preocuparse más por la situación en Irlanda, Grace comenzó a ser temida tanto por los clanes rivales como por algunos ingleses. La viuda, tras la victoria, se hizo cargo del castillo, además de su flota de barcos de combate. Más tarde se trasladó a la isla de Clare, junto con sus partidarios. Esta isla era parte de las posesiones del clan O'Malley. Grace posteriormente, tras lo que se cree que fue un naufragio, salvó a un hombre llamado Hugo de Lacy. Este se convirtió en su amante. Hugo, tras vivir con Grace un tiempo en la isla, fue asesinado por el clan MacMahon, un clan considerado enemigo de los O'Malley. Como respuesta, Grace tomó el castillo Donna en Ballycroy, que pertenecía a los culpables de la muerte de Hugo. La historia cuenta que la pirata, sin piedad alguna, se vengó de esta manera e incluso mató con sus propias manos a parte del clan enemigo. Grace regresó a la tierra que le vio nacer. El castillo O'Malley, localizado en Clare Island, no solo era su hogar, sino que también era un punto estratégico. La isla de Clare se encontraba en mitad de la bahía de Clew, desde la cual se puede observar gran parte del mar de Connaught. Se decía que Grace, cuando llegaba de travesía, ataba la cuerda de su barco en su habitación a través de la ventana. De esta manera, cuando había una emergencia, salía directamente de la cama y llegaba a su puesto, preparada para todo. Contaban con un sistema de comunicación a través de señales de humo que colocaban en las altas colinas y también con banderas de diferentes colores, cada una teniendo un significado diferente. Una vez ahí en su propiedad, visitó las tierras que su familia había otorgado al clan de su marido, el clan O'Flaherty. Consiguió recuperar esas tierras. De nuevo fueron propiedad de los O'Malley y ella era la que gobernaba sobre todas ellas. En 1566, Grace volvió a casarse de nuevo. Richard Burke era un poderoso miembro de la familia McWilliam. Burke era conocido como Iron Richard o Richard de Hierro. El origen del apodo tiene 2 vertientes. Una de ellas explica que Burke tenía en su poder una cota de malla que pertenecía a sus antepasados anglos. Otra teoría explica que podía deberse a que él era quien controlaba las herrerías de Burris Hall, el lugar donde vivía. Era dueño del castillo Rockfleet. Esta construcción se encontraba muy bien situada y resultó un factor atrayente para Grace. Era una buena razón para casarse. En esa época en Irlanda existía la ley de Brehon, que era una especie de seguro durante un año. En ese año la pareja puede separarse si lo decide, sin ningún tipo de problema. Esto fue lo que le pasó a la pareja. Cuando ese año llegó a su fin, Grace se divorció y consiguió quedarse con el castillo. La leyenda dice que la famosa pirata se encerró en el castillo de Burke con sus seguidores y que desde la ventana gritó: «Richard Burke, estás despedido». Por esta actuación se cree que Grace se casó con Richard únicamente por su patrimonio familiar. La pareja, antes de divorciarse, tuvo un hijo,
Talbot Burke, apodado Talbot de los barcos debido a la leyenda sobre su nacimiento. La historia del nacimiento de Talbot es una de las leyendas más famosas que se le atribuyen a la pirata. En 1567, Grace se encontraba ya muy avanzada en su embarazo. Estaba en mitad de una travesía cuando rompió aguas. Talbot nació a bordo de un barco pirata gobernado por su madre mientras se acercaban los piratas Berberia, que provenían de las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Tal era su influencia y poder sobre sus hombres que el capitán del barco pidió a Grace que saliera a animar a sus fieles seguidores. Ella envolvió a su recién nacido en una manta y, algo dolorida, dio órdenes e incluso peleó al lado de sus hombres antes de volver y atender al niño. Grace acabó por convertirse en una de las mujeres más ricas de Irlanda por la época. Tras la muerte de su padre contaba con tierras, ganado, barcos y leales seguidores. Además, continuaba cobrando impuestos a barcos mercantes e incluso saqueando a pueblos costeros. Por estas fechas, las tropas inglesas se volcaron más en su afán de reconquistar Irlanda de manos de los clanes. Grace O'Malley fue tremendamente venerada en Irlanda por su lucha contra el gobierno inglés. Cierto es que cuando ella nació, la corona no estaba muy interesada en los territorios irlandeses. Fue con la llegada de Enrique VIII al trono y después con Isabel I cuando la situación cambió y la pirata encabezó una rebelión contra ellos. Entre 1594 y 1603 se produjo la conocida como Guerra de los 9 años, en la que Irlanda intentó resistir ante las amenazas inglesas. Grace se mostró muy dispuesta a participar en aquella lucha, que había dado comienzo años antes de declararse la guerra oficialmente. Por esto, O'Malley fue muy venerada, pero eso no quería decir que no tuviese enemigos que esperaban ver su caída desde primera fila. Una de esas figuras era Sir Richard Bingham, el gobernador de Connaught. Este hombre acabó convirtiéndose en su enemigo de por vida. En el verano de 1588, Bingham fue para Irlanda atemorizado por la posibilidad de que la Armada española encontrase apoyos entre los irlandeses. Inglaterra era protestante, por lo que veía con recelo la posibilidad de que Irlanda, que era católica, pudiese aliarse con España. La historia de estas dos figuras enemigas data de 1584, cuando Bingham obtuvo el cargo. A partir de ahí, Bingham iba y venía de Irlanda, pero siempre pendiente de O'Malley. Acabó siendo uno de los culpables del asesinato de su hijo mayor, Owen. Los rumores cuentan que en realidad fue el hermano de Richard Bingham quien lo mató. Tras esto también secuestraría a sus otros dos hijos, Murrough y Talbot, y al medio hermano de Grace. Desesperada por estas desapariciones, Grace se dirigió hacia Inglaterra y pidió una audiencia privada con la reina para tratar el tema y poder liberar a su familia. Presa de la curiosidad que le creaba la reina pirata, Isabel I mandó una serie de preguntas escritas para que Grace le respondiera. Esta así lo hizo y envió de vuelta las respuestas. Tras esto, ambas mujeres se reunieron en el Palacio de Greenwich en 1593. Grace se puso un traje sencillo de una tela fina y con la cabeza bien erguida, se dirigió a su cita. O'Malley, lejos de mostrarse amedrentada, se presentó ante la reina con una actitud más bien decidida y provocadora. Al llegar, cuenta la historia que la pirata no se inclinó ante la reina, pues Grace no la reconocía como la reina de Irlanda. En la reunión, ambas mujeres estuvieron todo el rato acompañadas por guardias y por los protectores seguidores de O'Malley. La leyenda asegura que Isabel y Grace hablaron en latín. Según algunas fuentes, fue por un pobre control sobre los idiomas. A través de unos escritos que fueron descubiertos, se demostró que Grace tenía la capacidad de hablar y entender el inglés. En un momento de la conversación, Grace estornudó. Una dama de la corte inglesa le dejó un pañuelo de tela. La pirata se sonó la nariz y seguidamente, ante el asombro de todos los presentes, tiró el pañuelo a un fuego. Grace, ante lo que pudo verse como un gesto desagradecido, explicó que en Irlanda el pañuelo siempre se quemaba, pues estaba considerado como algo sucio y tenía que ser destruido. Siguieron conversando tranquilamente y la reina aceptó mover a Bingham de su puesto en Irlanda y liberar a la familia capturada de la pirata. A cambio, Grace debería de dejar la piratería contra las tropas provenientes de Inglaterra y no unirse a los actos de rebeldía de los irlandeses. Grace retornó a su patria y pudo ver con satisfacción cómo Isabel I cumplía con lo pactado los días anteriores en lo que respectaba a Bingham y a su familia. Más tarde descubrió que no todo se estaba cumpliendo. La corona había requisado a la pirata flotas enteras, cabezas de ganado y tierras. Nada de esto le fue devuelto. Para más inri, Richard Bingham acabó recuperando de nuevo su puesto en Irlanda.
Este volvió a importunar y molestar todo lo posible al clan O'Malley. Ahí fue cuando Grace se dio cuenta de que la reunión en sí no había servido para nada. De esta manera, la pirata se unió de nuevo a los rebeldes irlandeses. La guerra seguiría activa hasta cerca del final de la vida de ambas mujeres. O'Malley continuó peleando en los mares junto a sus hombres pasados sus 60 años. Con la entrada del nuevo siglo, se produjeron unos cambios determinantes. En 1604 se produjo la batalla de Kinsale. Esta puso fin a la lucha e Irlanda, tras una ardua batalla, cayó en manos de la corona inglesa. La piratería y el estilo de vida gaélico que Grace O'Malley y sus antepasados vivieron terminó. Grace murió en 1603 en su castillo de Rockfleet. Este fue además el año en el que también falleció la reina Isabel I. La historia de la gran pirata de Irlanda llegó a su fin. Sin embargo, esta resistiría más allá del tiempo. Las hazañas de Grace O'Malley vivirían a través de las leyendas que el pueblo irlandés siguió contando y honrando. Se puede decir que así, esta señora de la piratería alcanzó la inmortalidad, pues aquello que queda en el recuerdo nunca muere. Y bueno, hasta aquí el caso. Tras su muerte, Grace pasó a ser una figura heroica del folclore irlandés. El apellido O'Malley sigue presente en Irlanda, exactamente por las zonas del oeste del país. En la zona de Westport, en el condado de Mayo, hoy en día se pueden encontrar numerosas tiendas y bares que hacen honor al apellido O'Malley. Grace destacó en su época, no por ser una mujer pirata sin más, sino por hechos como el haber sido considerada la reina de la piratería en Irlanda y además por llegar a ser la jefa de un clan. Sus enemigos fueron numerosos y su historia no está bien libre de terribles sucesos. Perdería personas muy importantes para ella, incluido un hijo. A pesar de ser terriblemente temida, muchas canciones se crearon en su honor, a la vez que poemas que contaban su valía. Tras la muerte de su madre, Talbot, el hijo mayor, inició una carrera política allí en su tierra natal. Talbot formó parte del Parlamento del Condado de Mayo y terminó convirtiéndose en el primer vizconde del Condado de Mayo. La historia cuenta que los hijos de Talbot fueron criados bajo las creencias de la Iglesia anglicana. Él, en cambio, permaneció fiel a las creencias impartidas por su madre y murió considerándose un hombre católico. Grace O'Malley fue una figura importante para toda una nación mientras vivió, así que no os olvidéis y el famoso día de San Patricio dedicadle un buen brindis. Agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!